Hola a todos, muy agradecida de estar aquí con Covadonga. Para mí ha sido pues una persona que admiro mucho por su gran elocuencia, su don del habla y bueno, realmente cuando empecé mi camino como coach también desde Suecia, pues ella ha sido un gran referente para mí. De hecho, pues ha sido pues una gran inspiración. Entonces le tengo que dar muchísimas gracias a Covadonga. Gracias. Y De lo digo de nada. corazón. De nada, sí. Yo ahora lo que veo, gracias Covadonga, te voy a hacer unas preguntas porque estoy muy curiosa. He visto que Covadonga, tú eres experta en un curso de milagros, pero he visto que ahora en este reencuentro, bueno, yo tengo que decir que a veces hablo un poquito mal el español, me veo que me falta la soltura de estar hablando a veces tantos idiomas, pero bueno, si hablo un poquito mal, pero lo que quiero decir es, yo veo que tú has tenido como un reencuentro, ¿no? Has vuelto, pero has vuelto con algo que, como experta de lo que se llama la vía del corazón y la vía de la maestría, ¿no? Mm, Entonces te quería preguntar, Covadonga, como experta en la vía del corazón y un curso de milagros, ¿cómo puedes tú explicarnos brevemente en qué consisten estas enseñanzas y cómo han impactado tu vida? Vale, perfecto. Un curso de milagros es un libro y la vía de la maestría es un camino espiritual que se compone de varios libros, ¿no? Un curso de milagros es un camino espiritual en sí mismo, que es un libro que se compone, pero ya te viene junto de tres libros: el libro de texto, el libro de ejercicios, el manual para el maestro, y luego, bueno, hay más textos, hay un manual de psicoterapia basado en un curso de milagros. Bueno, hay más textos alrededor de un curso de milagros, pero digamos que el eje central es el libro azul. Y la vía de la maestría pues se compone de varios libros, los más destacados: la vía del corazón, la vía de la transformación y la vía del conocimiento, ¿no? Estas dos enseñanzas, ¿qué tienen en común? Que son dos enseñanzas no dualistas. No sé si tú conoces el término no dualista. ¿Conoces ese término? Sí. Sí, sí, Vale. la conciencia dual y la conciencia de unidad, sí. Exactamente. ¿No? Están basados, sí, sí, exactamente. Están basados en la conciencia de unidad y no existe ya la separación entre bueno o malo, yo y el otro, sino que lo integran todo, lo incluyen todo como hace el amor, ¿no? Y son dos textos canalizados, tanto un curso de milagros como la vía de la maestría, por Jesús. Digamos que Jesús, como guía, ángel que nos acompaña desde quinta dimensión o desde donde esté ahora, no sé dónde está, pero vamos, que nos está acompañando en el proceso de ascensión de la vibración que estamos viviendo ahora en la Tierra, nos propone ese material, nos propone esas herramientas para nuestra evolución. Y la vía de la maestría, tal y como se autodefine y se autodescribe, es un texto que va posterior a un curso de milagros, ¿no? Es como si dijéramos la continuación. Yo empecé a estudiar un curso de milagros en el año 2013 y lo estudié con mucho ahínco hasta el año 2018. Un curso de milagros realmente cambió mi vida porque propone una reestructuración del sistema de pensamiento, una inversión del sistema de pensamiento. Y entonces, cuando vas haciendo el libro de ejercicios uno al día, pues efectivamente notas ese impacto en tu mente, cómo tu mente empieza a pensar de una forma diferente, ¿no? Pues todos los pensamientos de escasez, de carencia, de limitación, con el curso de milagros los trasciendes. Aparte, es un método muy potente para aprender a perdonar, porque digamos que el perdón es el eje central del curso, si bien estamos hablando del perdón no dual, ¿no? Que no tiene nada que ver con el perdón mundano que nos enseñan en la Iglesia Católica, ¿no? Estamos hablando del perdón no dual. ¿Y qué más es poderoso en un curso de milagros? Bueno, es un método de rendición y es muy potente y es muy bonito. Pero la vía de la maestría, bueno, yo después, en el año 2018, empecé, uy, Sí, sí, sí. Perfecto. eh, yo después estuve con el curso de milagros desde el 2013 hasta el 2018, dándole muy intensamente hasta que hubo un momento que sentí que ya, que como que ya por ahí no era, ¿no? Y entonces cayó en mis manos un curso de amor. Y estuve con un curso de amor cerca de 2 años, que también son unas canalizaciones de Yeshua, de Jesús, y también es un texto muy interesante, pero no acabó de resonar conmigo, o sea, no me enamoré. Yo me enamoré de un curso de milagros,
pero yo ese proceso de enamoramiento no lo tuve con un curso de amor. Y luego, pues, me recomendaron la vía, ¿no? Me dijeron, haz la vía de la maestría, pero como mi experiencia con un curso de amor no había sido buena, por decirlo de alguna manera, yo había comprado los libros de la vía de la maestría, había comprado las cartas de Yeshua a la vía del corazón y los tenía por ahí por casa, pero no les prestaba atención, no les hacía caso, ¿no? Y ahí estaban. Y estuvieron, pero durante años, los compré en el 2018 y empecé a leerlos en el 2020. Empecé a leerlos pues porque, yo qué sé, no sé si fue por la pandemia, yo también había dejado de trabajar, tenía mucho más tiempo libre, tenía una cierta crisis vital, me hacía muchas preguntas, como que no encontraba ya satisfacción en lo que hacía, había dejado de trabajar por eso, porque ya no me llenaba, me sentía como vacía, bueno, tenía como segunda crisis así profunda, ¿no? Y empecé a leerlo, y empecé a leerlo. Y según lo leía fue como, wow, empecé a flipar, porque, o sea, en concreto empecé a leer La Vía del Corazón, porque las cartas de Yeshua lo había intentado, pero no había conectado con ello tanto, ¿no? Y empecé a leer La Vía del Corazón y fue como, wow. Empecé a sentir que le daba respuestas a todas las preguntas que yo me había hecho y que yo tenía dentro de mí, que yo me había hecho durante años y además esas preguntas que te haces, que tratas de, alguna vez que hablé con algún ponente o con gente conocida del mundo del crecimiento personal, se lo preguntaba a ellos, pero como que nadie me sabía responder esas preguntas, ¿no? Como que lo había intentado, porque, bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional conocí a mucha gente y alguna vez había intentado a gente así muy destacada preguntarles cosas y nadie me daba respuestas. Y de pronto el libro me estaba respondiendo a todos mis interrogantes. Y decía, wow, es que está contando todas las cosas que siempre me pregunté y las está narrando, ¿no? Y me parecía súper poderoso. Y nada, empecé a estudiarlo. Hay que estudiar un capítulo por mes porque hay unas instrucciones de Jesús acerca de cómo se debe de estudiar. Igual que en un curso de milagros te dice que no hagas más de un ejercicio al día, en la vía de la maestría, la vía del corazón o cualquiera de los libros te dice que un capítulo por mes máximo. Entonces, bueno, poco a poco fui avanzando y me lo estudié entero y terminé de estudiarlo bueno, pues en el 20 hice la vía del corazón, en el 21 hice la vía de la transformación, porque son 12 lecciones, o sea, te tiras un año con cada libro, y en el 23 hice la vía del conocimiento. Y cuando lo terminé, pues, perdón, en el 22, cuando lo terminé sentí que quería compartirlo, que quería contárselo a otras personas, que sentí como un impulso interior de yo es que quiero hablar de esto, quiero compartir esto. Y fue por eso por lo que decidí volver a trabajar y por lo que decidí empezar a compartir estos libros, ¿no? Después de haber hecho todo el proceso de integración, de asimilación de los 3 textos principales de la trilogía, decidí que quería compartirlo, que quería. Muy bien. Y te tengo que preguntar, ¿qué respuestas encontraste? ¿Qué es lo que te pregunta, qué es lo que te respondía la vía del corazón que no te respondía un curso de milagros? Pues mira, es mucho más aterrizado, ¿vale? Porque un curso de milagros te hace te discrimina, esto es real, esto es ilusorio, esto es ego, esto es amor, esto es miedo, esto es amor, y te enseña, a mí, un curso de milagros me enseñó a discernir cuando yo estaba pensando desde el ego, cuando yo estaba pensando desde el miedo, me enseñó a discernir lo que era miedo y lo que era amor, de una forma muy clara, ¿no? Pero es que la vía, digamos que te dice, tu proceso de unión con Dios, tu proceso, la consumación de tu unión plena con el Creador, aunque tú en realidad eres uno con Dios, pero tú te percibes como separada, ¿no? Bueno, pues la sanación de la percepción de separación todavía no se ha consumado, estás en proceso hacia eso. O sea, en tu mente todavía hay una mente dual dividida. Vamos a caminar hacia la no dualidad, vamos a tratar de llegar a una conciencia no dual en la que te percibas uno con Dios, ¿vale? Pero eso es un proceso. Entonces, te propone una serie de prácticas y una serie de ejercicios
y te va avanzando de forma paulatina para que tú sanes tu mente, para que tú sanes tu percepción de separación y para que tú entres plenamente en esa conciencia de unidad. Lo hace de una forma mucho más aterrizada. ¿Por qué? Porque te pone ejemplos mucho más mundanos, mucho más cotidianos, la lectura es mucho más accesible, tiene prácticas cotidianas que puedes implementar en tu día a día, que no es que el curso de milagros no lo tenga, pero quizás no tan aterrizadas, no tan, no sé cómo decirte, es que un curso de milagros es como que es muy intelectual, y va a la mente y trabaja a nivel de la mente. Y la vía de la maestría trabaja ya con todo, con el sentir, con el mindfulness, con, no sé cómo decirte, con el deseo, que por ejemplo el deseo no se menciona en un curso de milagros, trabaja con, cubre muchas más áreas, no es tan mental, es más integrado y te propone prácticas que puedes implementar en la vida cotidiana, ejemplos de la vida cotidiana. Y luego aparte, el Jesús de la vía de la maestría es mucho más cercano, es mucho más irónico, es mucho más bromista, utiliza un lenguaje mucho más desenfadado. Es como que un curso de milagros es un lenguaje solemne, porque tú, a ver, tú conoces al Jesús de la Biblia, ¿no? Entonces tú tienes resistencias a creerte que realmente ese texto está escrito por Jesús. Entonces, digamos que mantiene el lenguaje bíblico, mantiene ese lenguaje judeocristiano y mantiene ese formato de libro bíblico para que tú te puedas creer que es Jesús. Pero en la vía, ya como tú ya has estudiado previamente el curso, o bueno, mucha gente ha estudiado previamente, no necesariamente, hay mucha gente que empieza con la vía sin haber hecho el curso, pero bueno, digamos que ya están familiarizados con el concepto de que existen canalizaciones de Jesús en la tercera dimensión. Y entonces es un lenguaje mucho más cercano, mucho más irónico, mucho más desenfadado. Jesús te dice que es tu amigo. No sé cómo decirte, es muy bonito, es muy bonito. Y a nivel de ideas profundas que te transmite, que digamos que te hace profundizar más en el proceso de rendición y aprender, incluso te transmite oraciones, pautas para conectarte con Dios, para conectarte con la fuente, te transmite ejercicios para facilitar esa conexión, para meditar, también te transmite meditaciones, muchos ejercicios de mindfulness y poco a poco va haciendo que le quites la seriedad al mundo y que lo percibas desde la neutralidad, que dejes de percibirlo. O sea, también un curso de milagros apunta hacia allí, pero quizás no lo consigue tanto. O sea, para mí, todavía en mi mente, después de haber estudiado un curso de milagros, todavía había cosas que eran buenas o malas, ¿no? Todavía, a pesar de que el curso habla de que todos los eventos son neutros, pero en mi mente todavía había eventos que deseaba, eventos que rechazaba, y con la vida de la maestría se trabaja tanto la confianza en la vida, se trabaja tanto, ¿cómo te diría? La entrega, la rendición absoluta, el permiso y la confianza, que si entras en una aceptación plena de todos los eventos, entendiendo que son peldaños de esa escalera que te va a llevar de vuelta a casa a ser uno con Dios, entendiendo que aunque tu mente no le, o sea, digamos que no le gusten esos eventos, ya no entras en el juicio de esto es malo, esto no debería estar ocurriendo, sino que los utilizas como gemas, bendiciones, lecciones de esa escalera que te devuelve a la unidad con tu creador. No sé si se entiende esto. Sí, 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 sí que lo entiendo, de verdad. Una cosa que me parece muy interesante, que es que tengo que preguntarte, es, te oí hablar como del deseo, ¿no? De que vía del corazón no se habla del deseo, de que realmente puede ser como una manera de conectar con Dios, con el camino, o sea, y que es algo que no se habla, por ejemplo, en la Biblia, en el curso de milagros. Y yo quería preguntarte, ¿cómo hacer para conectar con ese deseo que no nos hace caer en la culpa? Vale, O a sea, ver, es el deseo como algo, porque Buda decía, bueno, decía que el deseo los deseos es la causa de todo sufrimiento, ¿no? sí, Y sí. hay también calidad. ¿Cómo podemos conectar con el deseo para estar, digamos, conectados con Dios? Buda decía que la ausencia de deseo es la felicidad. Sí, efectivamente, todas las
corrientes religiosas o espirituales, como que incluso la católica, ¿no? Como que es una cultura de sacrificio y como que penaliza el deseo no se ve como algo bueno, ¿no? Y entonces aquí la Sí. vía es muy rompedora, muy innovadora, porque te dice que el deseo es divino. Y tú dices, wow, qué potente, ¿no? Qué poderoso. Y te dice básicamente, bueno, son como tres conceptos. Cuando tú utilizas el deseo desde la ley de la atracción pura y dura, en esas primeras etapas de cuando tú empiezas a tener un despertar espiritual y empiezas a utilizar la ley de la atracción y empiezas a darte cuenta que creas con tu mente, en realidad tú estás haciendo algo que siempre lo has hecho. O sea, llevamos miles de vidas deseando y manifestando con nuestra mente, ¿no? No es ninguna novedad. ¿Cuál es la diferencia? Que tú empiezas a ser consciente de que si yo deseo un Mercedes, yo acabo teniendo un Mercedes en la puerta de mi casa, ¿no? Entonces empiezas a constatar tu poder creador. Empiezas a hacerlo de forma consciente cuando has estado miles de vidas haciéndolo de forma inconsciente, pero te dice Jesús en la vía, eso no es ningún secreto, ni es ninguna novedad, es algo que llevas haciendo siempre. ¿Cuál es el problema con el deseo y por qué el budismo rechaza el deseo? Porque la parte mundana de la mente, el ego, solo puede desear aquello para lo que ha sido programado. Es decir, cuando nosotros estamos operando meramente desde la parte intelectual, desde la mente, solamente vamos a desear aquello que la sociedad nos ha contado que es bueno, lo que nos han programado para desear. Por ejemplo, los anuncios de la tele. Vamos a desear lo que vemos en los anuncios o vamos a desear pues el pack que nos han dicho en la sociedad que era deseable, una casa grande o un marido, pues lo que nos han educado, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué dice la vía que el deseo es divino? Porque cuando tú empiezas a anhelar a Dios en tu corazón, empiezas a desear esa unión con tu creador, empiezas a desear esa unión con la fuente, que eso ocurre cuando tú en el 3D, en este mundo ilusorio, empiezas a vivir fracasos, lo que se llama mundanamente fracasos, que en realidad son bendiciones encubiertas, son bendiciones de primer orden, porque es lo que nos hace despertar. Pero cuando las cosas no salen como tu ego espera, cuando de pronto los planes egoicos fracasan, es decir, no salen acorde a las expectativas del ego, tu corazón empieza a anhelar a Dios. ¿Por qué? Porque de pronto te sientes como que algo falla en el mundo, como que tú no eres feliz con lo que está ocurriendo, entonces tiene que haber otra manera. Entonces tu corazón empieza a anhelar, empieza esa búsqueda de Dios. Entonces lo que te dice en la vía es, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te vendrá por añadidura. Es decir, cuando tu corazón empieza a buscar a Dios y el deseo de Dios se convierte en algo primordial y tú estás deseando a Dios, deseando a tu creador, deseando ser un canal, deseando ser un instrumento, deseando ser amor, cuando tú estás anclado en ese deseo, todos los demás deseos son inspirados por Dios, son inspirados por la fuente y son en alineamiento con el plan divino para que tú lleves a cabo el propósito por el cual fuiste creado, que es tu forma de dar amor, ¿no? Entonces, en el momento, lo que te dice la vía es, el deseo es divino en el momento en el que tú deseas a Dios por encima de todas las cosas, en el momento en el que tú buscas primero el reino de los cielos, automáticamente todos los demás deseos ya no surgen desde la programación mundana de es que quiero un Mercedes, no, surgen desde otro lugar, surgen desde un lugar de inspiración divina para que tú te puedas conectar con el propósito para el que fuiste concebido, para el que fuiste creado, porque tú fuiste creada con un plan divino. O sea, Dios te creó con un propósito, con una función, te creó para algo determinado. Entonces, en el momento en el que tú te entregas a Dios y le dices, usa mi vida, exprésate a través de mí, y empiezas a desear eso como primer deseo, automáticamente la vida, Dios empieza a inspirarte todos los demás deseos para que tú descubras cuál es tu función, cuál es el propósito para el que fuiste creada. ¿Se entiende esto? Sí, 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 me parece muy bien. Bueno, tú lo explicas siempre magistral, ¿no? Pero ¿cómo rendirnos? Porque a veces el ego es tan fuerte que la gente pues piensa decir, no, si Dios existiera, pues cumpliría mis deseos. O sea, ¿cómo rendirnos al deseo de Dios? Y digamos, porque a veces el ego es tan fuerte que lo que crea es resentimiento, crea amargura, crea frustración, crea dependencias emocionales de todo tipo. O sea, crea una enorme frustración. O sea, digamos como la vida no tiene sentido porque
no consigo el marido, no consigo la casa, el coche, el perro, lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí vienen muchas frustraciones. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto? Porque hay gente que no es capaz de conectar con el deseo divino y no es capaz de vivir en la rendición, porque yo creo que eso crea mucha frustración. A ver, yo creo que el anhelo de Dios, el anhelo de la fuente, el anhelo del retorno a nuestro origen, a lo que de verdad somos, el anhelo de conexión con nuestra esencia, porque recordamos que Dios no es algo separado de nosotros, sino que es nuestra esencia, ¿no? Eso es algo que lo tenemos todos, es la base de todo ser humano, ¿no? Entonces, cuando el mundo te empieza a sacudir, digamos que cuando llegas a determinado estadio conciencial, porque has vivido muchas vidas, eh, y los planes egoicos empiezan a fracasar y como tú dices, no tengo la casa, no tengo el marido, mis hijos no me hablan, me estoy sola, me quedo sin dinero en el banco, todo eso también forma parte de un plan divino para tu sanación y para tu despertar, y todos esos eventos que te sacuden te hacen anhelar a Dios en tu corazón. Y entonces es cuando empezamos a entrar en rendición. ¿Cuál es el problema con la rendición? Que enseguida nos distraemos. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen una crisis vital profunda, empiezan a pasarle cosas malas, comillas, que en realidad son perfectas y necesarias porque es lo que le está haciendo despertar, lo que le está haciendo anhelar a Dios en su corazón, pero empiezan a pasarle cosas que juzga como malas. En ese momento se entrega y pide ayuda y Padre, ayúdame y quiero ser una... O sea, en ese momento empieza a abrirse al proceso de rendición, pero luego se distrae, nos distraemos, porque luego ¿qué pasa? Que pues las cosas se recolocan, aparece un novio y entonces me olvido de Dios. Y entonces, lo que te dice la vía, que la rendición no vale con tener el deseo de forma puntual, sino que hay que mantener ese deseo de Dios en el tiempo. Y lo llama la intención. Tienes que tener la intención, como si dijéramos constante o mantenida en el tiempo, de mantener ese deseo y de no distraerte, y perpetuar ese deseo para que poco a poco toda la estructura de pensamiento se vaya recolocando y se convierta en algo cotidiano para ti, para poder consumar ese proceso de rendición. Y luego además permitir los eventos que acontezcan, entendiendo que forman parte del plan divino, aunque a veces no te gusten, confiar plenamente en la vida y entender que son los eventos que necesitas para disipar los obstáculos al amor de tu ego. Ahora, yo creo que lo que tú me preguntas es por qué hay gente, o sea, por qué la gente puede creer en Dios si el mundo está patas arriba, ¿no? ¿Es eso lo que tú me estás preguntando? Sí, también, y conectado también con el tema de libre albedrío, de que dice, si existiera Dios, pues no pasaría lo que pasa, ¿no? O sea, las guerras, todo lo malo. Vale, pues el tema es que Dios cuando nos creó nos dio libre albedrío, es decir, nos ama tanto que nos dejó plena libertad y entonces nos deja que nosotros estemos en este mundo manifestando lo que queramos desde el ego, ¿no? Un curso de milagros lo llama fabricando todas las fabricaciones egoicas que queramos, la guerra, lo que queramos, ¿no? Y él no interviene. Hombre, sí que reaprovecha esos eventos para conectarnos con nuestro corazón y sí utiliza esos eventos para nuestro despertar. Pero digamos que nos deja experimentar lo que nosotros decidamos y tenemos completa libertad. Entonces, todo lo que ocurre en el mundo que tú puedes catalogar como malo, pues, pero yo que sé, hay gente que se muere de hambre, hay plagas, hay enfermedades, hay terremotos, hay guerras, todo eso está originado por el sistema de pensamiento del miedo, por el ego, no por el sistema de pensamiento divino. Y todo eso forma parte de nuestra experiencia para que a través del contraste podamos ir eligiendo y decidiendo hacia el amor, ¿no? Cuando pasamos hambre, incluso podemos morirnos de hambre, volvemos a nacer y en la siguiente vida aprendemos a manifestar comida. Cuando ya hemos manifestado comida, aprendemos a manifestar casa. Cuando ya hemos manifestado cobijo, aprendemos a manifestar, yo qué sé, abundancia económica. Y poco a poco vamos evolucionando en nuestras vidas y vamos manifestando cada vez más amor y cada vez más abundancia y cada vez más sanación, ¿no? Y Dios nos deja y digamos que simplemente estamos jugando en este plano que es una ilusión, es un plano ilusorio. En realidad no nos puede pasar nada porque ¿qué nos puede pasar? Que nos muramos y no nos morimos, somos un espíritu, volvemos a nacer.
Entonces, nada puede hacernos daño, ¿no? Todo es como si fuera un juego. Entonces, estamos aquí jugando en un plano que sí es verdad que está marcado por el dolor y que está marcado por la separación y que está marcado por la carencia y por la escasez, por creencias egoicas que no se corresponden con el mundo real y con lo que somos esencialmente, pero Dios nos da libre albedrío y nos deja jugar el tiempo que queramos y nos deja experimentarnos como carentes lo que queramos. ¿Cuál es la cuestión? Que tengamos libre albedrío no significa que tengamos la libertad para decidir el plan de estudios. ¿Por qué? Porque al final hay un plan de estudios obligatorio que es el amor. Entonces llega un momento en el que tú tienes libre albedrío, pero tú decides volver a casa, empiezas a anhelar a Dios en tu corazón, decides volver a tu esencia. ¿Por qué? Porque no eres feliz y te das cuenta que no eres feliz y entonces retornas a tu esencia, a ser uno con tu creador, porque ahí es el único lugar en el que encuentras dicha. Porque la verdadera dicha es cuando te conviertes en un canal del amor. Lo único que nos hace felices es amar. Entonces, al final, tu alma anhela amar porque tiene el recuerdo de que eso es lo único que le hace feliz y va descubriendo a medida que entra en un proceso de rendición que cuanto más y más se rinde, más dichoso es porque más experimenta el ser un canal del amor, ¿no? El amor viene de Dios, el amor no lo podemos encontrar en el mundo. Entonces es la única forma de amar, ¿no? A través de esa conexión esencial con nuestra fuente. Y nada, y eso que en el mundo pasan cosas feas, pero en realidad son las cosas que estamos creando nosotros, ¿no? Y Dios no tiene nada que ver con eso. Hablando así, escuchándote, se me surgió esta idea, bueno, dos cosas. Te las voy a decir para no olvidarme. ¿Existe justicia divina? O sea, ¿existe el bien y el mal? O sea, ¿existe el karma? O sea, lo que hace, lo que hacemos, de alguna manera, las consecuencias que puede tener, pues nos lleva a lo que es a la justicia. O sea, existe la justicia divina y luego también, hablando de la rendición, pues un poco yo entiendo que lo que tú dices muy bien eso, lo de nos distraemos, pero también a veces la rendición llega como un clic, ¿no? A veces la mente te hace un clic y de repente como que tienes una visión, o sea, como que conectas, ¿no? Te quería hacer eso porque me interesa mucho preguntarte lo que tú opinas de esas dos cosas. ¿Cuál primero? La justicia divina, o sea, al haber el libre albedrío, si de alguna manera el que hace la guerra o el que hace el asesinato o el que mata o el que insulta tiene alguna especie de... hay una justicia divina, o sea, hay alguna especie de... A ver, es que en realidad yo creo que Dios no juzga ni entra en el concepto de bueno o malo, ¿no? O sea, no es que exista un concepto de justicia divina, sino que cada persona está experimentando exactamente el resultado de sus decisiones y de sus pensamientos. Es decir, si te asesinan, no te asesinan porque sí, te asesinan porque tú estás creando de alguna manera esa experiencia desde tu miedo y tú necesitas vivir eso para tu evolución, ¿vale? El que hace la guerra está creando eso porque otras almas necesitan ese escenario para evolucionar y para crecer. Entonces la guerra tiene un propósito, la guerra tiene un sentido. Y cuando nosotros tomamos decisiones desde el miedo, vamos a poner Putin, podía haber elegido no invadir Ucrania, ¿no? La vida se lo va a volver a repetir porque todo lo que elegimos desde el miedo vuelve al presente para que decidamos desde el amor. Entonces él va a volver a vivir o en esta o en otra vida el tener que tomar una decisión de esa índole hasta que elija desde el amor, hasta que elija no hacerlo, ¿no? Yo qué sé, me acuerdo una vez que le escuché yo decir a Bush, hijo, decía, no, no, era Trump, decía, yo tenía el botón que para darle le podía haber iniciado una guerra contra no sé qué país era, Irak o no sé qué país era, y al final no toqué el botón, pues probablemente en otra vida se decantó por la guerra y en esta vida se vio ante la disyuntiva y eligió por el amor. Pero a la vez es que es todo tan perfecto que cuando ellos eligen la guerra, ese contexto está permitiendo a miles de seres experimentar su miedo a ser violados, su miedo a ser asesinados, su miedo a ser torturados. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo tengo dentro ese miedo, para trascenderlo necesito cruzarlo, necesito vivirlo, porque yo vivo condicionada tratando de evitar que me torturen. Cuando me torturan, llega un momento que eso deja de tener poder sobre mí, porque ya lo he vivido, ya puedo abrazar esa experiencia, nosotros lo hemos vivido ya. Por ejemplo, nosotros que estamos viviendo rechazos,
tengo mucho miedo que me rechacen, pero cuando te rechazan 7 veces, llega un momento que eso deja de tener poder sobre ti, que eso te deja de condicionar. Entonces, la guerra es un contexto de aprendizaje que a determinadas almas les provee de la experiencia necesaria para su expansión y para su evolución. ¿Por qué? Porque es un contexto en el que se dan muchos conflictos que al fin y al cabo la gente necesita para sanar y evolucionar. Y además, es un realineamiento vibracional. ¿Por qué? Porque cuando hay una guerra, mucha gente tiene que huir del país. Entonces se van a países que están más en sintonía con su vibración. Porque cuando hay una guerra, ¿qué significa? Que hay muchas vibraciones diversas. No, entonces, aquello es un caos, tiene que estallar para que se reordenen las vibraciones. Entonces la gente se... Cuando la guerra de Ucrania hubo unos que vinieron a España porque tenían una vibración más acorde a la española, hubo otros que se fueron a Alemania, hubo otros que se quedaron en Ucrania, hubo otros que se fueron a Rusia. ¿Por qué? Porque la vida estaba ordenando las vibraciones. Entonces, al final, no es que nada sea malo ni bueno. Está ocurriendo lo que necesitamos y lo que queremos y lo que necesitamos para aprender. Por supuesto que Putin aprenderá para la siguiente vida que no merece la pena darle al botón de sí a la guerra, pero eso es un aprendizaje que él necesita incorporar, igual que nosotros lo habremos incorporado en otras vidas. Acuérdate que en España tuvimos una guerra civil y no, nosotros éramos un país súper dividido y poco a poco lo vamos trascendiendo, ¿no? Acuérdate que nuestros padres no podían hablar de política porque cuando eran niños la derecha y la izquierda se mataban y nosotros pues podemos hablar de derechas y de izquierdas sin que pase nada, ¿no? La humanidad va evolucionando, se va sanando y va creciendo. Entonces, nada es bueno ni malo, todo forma parte de un plan perfecto, simplemente son experiencias que necesitamos dentro del juego. El karma, ¿qué es el karma? Pues la ley de causa y efecto. Yo en mi mente, si tengo pensamientos de miedo, tengo pensamientos de, imagínate, de asesinato o de miedo a ser asesinada, voy a acabar manifestando esa realidad y lo voy a acabar viviendo, pero el karma no es más que el resultado de mis pensamientos, el resultado de las vibraciones que yo selecciono y que yo elijo y cómo eso luego se tangibiliza en el plano físico. ¿Me entiendes? Sí, 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 O sí, sea, claro. no es que Me haya un gusta mucho la karma. idea del miedo. ¿La idea qué? Me gusta mucho la idea como lo enfocas tú del miedo. Me parece muy reveladora, o sea, de que realmente es porque tenemos ese miedo y tenemos que superarlo. O sea, que es porque en realidad todo es neutro, ¿no? Todo es neutro. Entonces, la vida te da eso para superar el miedo. Claro. De hecho, en España ya no nos matamos. ¿Por qué en el 36 se mataban unos a otros? Porque había ese miedo, el miedo a que me maten, el miedo a que me delaten, el miedo a que me asesinen, el miedo a que entren en mi casa, el miedo a que si digo mi opinión me fusilen. Entonces, toda la sociedad estaba manifestando eso para trascenderlo. Lo hemos trascendido y ese miedo ya no existe en nuestro inconsciente colectivo, pero en otros países sí. Claro, evidentemente. Nada, y luego lo de la rendición, ¿no? Eso, lo que te preguntaba, que a veces se exige práctica porque como dices tú, nos olvidamos, nos distraemos, pero hay veces que también a veces pasa algo que te hace clic, ¿no? No sé, también lo decía, por ejemplo, Tony Robbins, decía que a veces llega un segundo para que de repente despiertes, ¿no? Por decirlo así, lo que es la rendición. La Porque vida veo nos... gente, Mm. sí. Sigo, sigo. No, que hay gente como que no ve, que está como ciega, ¿no? Y entonces, pues, tener ese nivel de rendición, no hay, yo creo que no hay mucha gente que lo tenga. Es más fácil No, culpar a los... perdona que te estoy interrumpiendo, Isabel. Termina. No, eso, que te quería preguntar eso, ¿cómo ves tú? Porque hay veces que hay gente que sí tiene ese nivel de conciencia y otros no, de rendición. Pues mira, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir que en mi curso, la verdad que para mí es muy satisfactorio porque es gente muy, muy bonita. Y la vía es un método de rendición, ¿no? Desde la lección uno te habla de la rendición y va profundizando más en el concepto de la rendición para que sea una constante en tu vida, ¿no? Para dar más paso a Dios, para recibir más cantidad de Dios, para expresar más amor. Y hay un denominador común entre todas las personas que están en ese proceso. Cuando hablamos entre nosotros, es gente que ha vivido lo que se denominaría a ojos mundanos, drama, sufrimiento, o sea, episodios cruentos, o sea, quiero decir, que han tenido infancias duras, por decirlo de alguna manera, o han vivido episodios duros. Entonces, yo llego a la conclusión, bueno, yo llego a la conclusión y lo pone el libro también, ¿no? De que
todo eso a lo que nos resistimos, todo eso que nos hace sufrir cuando somos niños, en realidad son los eventos necesarios para que nuestro corazón anhele al Creador y para que despertemos en la edad adulta y para que tengamos la capacidad de amar, la empatía suficiente para ponernos en el lugar del otro, para empatizar con el sufrimiento. Y creo que las almas más evolucionadas son aquellas a las que la vida más sacude, porque son aquellas que ya están consumando su ciclo en el 3D, o sea, que ya están, como si dijéramos, terminando, finalizando su ciclo evolutivo en la tercera dimensión. Y entonces, para que terminemos de espabilar y para que nos conectemos con el amor y para que nos entreguemos plenamente al proceso de rendición y para que nos convirtamos en un instrumento del amor, la vida nos sacude mucho y nos genera situaciones muy adversas a ojos del ego que permiten que busquemos la luz y que dejemos de darle importancia al mundo ilusorio, que dejemos de poner el foco en el mundo y que pongamos el foco en nuestro corazón y demos paso a Dios. Entonces, ¿por qué a unas almas les pasa y a otras no? Yo creo que las almas más jóvenes, las almas más básicas, tienen vidas más fáciles, viven eventos más sencillos, como nosotros en el pasado, en nuestras vidas previas también los habremos vivido. Y a medida que vas evolucionando en el proceso evolutivo, la vida te presenta cada vez acontecimientos más adversos, pero tú tienes la capacidad de vivirlos desde la neutralidad. Ya. La vía del amor, yo por lo que tengo entendido, habla del amor como un agente liberador. ¿Cómo puedes explicar un poco eso? ¿Cómo realmente el vivir desde el amor es liberador? ¿Y de qué nos libera? A ver, vivir en el amor es vivir en Dios, porque nosotros en nuestra sociedad entendemos el amor como el amor romántico, el amor de pareja, o el amor de una madre hacia un hijo, pero en realidad el amor viene de Dios. Entonces, vivir en el amor es vivir conectados a nuestra fuente y en lugar de estar buscando el amor en el mundo, estar dándolo. Entender que el mundo no es causa, es efecto, es una ilusión, es un mundo ilusorio que no te puede brindar amor, pero que está ahí para que tú lo des, para que tú te des, ¿vale? ¿Por qué te libera vivir en el amor? Porque cuando tú vives conectado con la fuente, tú vives con la plena confianza en la vida, en lo que ocurre, en los eventos. ¿Por qué? Porque descansas en esa confianza, en esa seguridad de que tu vida no es tuya, sino que es de Dios y que tu vida está siendo vivida por esa conciencia que se expresa a través de ti. Entonces, te entregas y como te entregas, ya, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué te hace libre? Porque ya no tienes miedo, porque tú vives un evento que, por ejemplo, imagínate, tu cuenta bancaria se queda a cero. Y cuando estabas en la mente egoica, tú tratas de evitar que eso ocurra, eso te saca de tu centro, eso te genera una distorsión, te preocupa muchísimo cómo lo soluciono, cómo consigo dinero. Pero cuando tú estás en un proceso de rendición, si te queda la cuenta bancaria a cero, entiendes, bueno, por algo será, necesito este evento para mi evolución, me entrego, confío, fluyo con ello. Y entonces vives los eventos desde un lugar mucho más neutral y el mundo deja de tener poder sobre ti, porque como tú ya estás confiando plenamente en la vida y que la vida te trae exactamente lo que necesitas, el mundo pierde su poder, pierde su ferocidad, ya no te sientes amenazado. Y como el mundo pierde su poder, te vuelves libre. Libre no porque ocurran las cosas que tu ego quiere que ocurran, no porque tengas éxito acorde a las expectativas de tu ego, no, sino porque tú puedes estar en un escenario que antes tu ego hubiera juzgado como adverso y tú puedes vivirlo en paz y desde la neutralidad, ¿no? Te pongo el ejemplo de Jesús, le estaban torturando en una cruz, le habían traicionado a sus amigos, estaba delante de su madre, le estaban matando delante de su madre y el tío estaba en paz y estaba amando y estaba sintiendo amor hacia el que le estaba clavando los clavos. ¿Por qué? Porque ya había trascendido el mundo ya no tenía poder sobre él, ya había llegado a un punto tal en la experiencia de la tercera dimensión, había vivido todo lo fenoménico y llegaba un momento que lo fenoménico ya no, o sea, él confiaba tanto en el plan divino que entendía si está ocurriendo es porque es lo mejor para mí y trascendió el 3D y pudo amar en esas circunstancias. Digamos que esto es lo mismo, ¿no? Cuanto más confías, cuanto más fluyes, cuanto más te entregas, más capacidad tienes de dar amor, más capacidad tienes de abrazar, confiar y trascender cada evento que la vida te presente, entonces te vuelves libre. Porque ¿qué pasa? Si me quedo embarazada, bien. Si no, pues también.
Si tengo una enfermedad, pues por algo será. Y digamos que el mundo ya no tiene, o sea, ya no tienes preferencias personales. Ya no sufres porque las cosas no salen como tú esperabas, porque te entregas y entonces te vuelves libre. Me ha encantado, de verdad, es que la verdad es que lo has explicado súper bien. O sea, y entonces, y te da libertad, pues, pero, por ejemplo, ¿puedes dar un ejemplo? O sea, un ejemplo concreto de que nos dé libertad, un ejemplo mundano, A ver, práctico, aterrizado. yo, por ejemplo, antes, cuando una amiga me dejaba de hablar, yo me acuerdo, mi amiga Emma, que era mi amiga desde niñas, y cuando teníamos 30 años en Madrid, de pronto me dejó de hablar, sin venir a cuento. Para mí fue súper dramático, yo no entendía por qué mi amiga me deja de hablar, por qué tal, qué ha pasado, por qué me rechaza. Cuando tú vives en rendición, te ocurre igual que de pronto pues una amiga te deja de hablar o te ataca y tú no te lo esperabas porque era una persona en la que confiabas y de pronto, pero tú confías tanto en la vida que entiendes que si esa persona está saliendo de tu vida es porque es lo mejor para ti, porque la vida te está guiando, la vida te está protegiendo y si la vida te muestra y si esa persona te ataca es porque la vida te está mostrando que en realidad esa persona no tenía buenos sentimientos hacia ti. Y tú no eras consciente y tú pensabas que era tu amiga, pero la vida te está mostrando lo que hay. Y entonces eres libre. ¿Por qué? Porque ese acontecimiento que tú antes juzgabas como, ay, qué pena que me rechaza mi amiga, ahora lo vives desde otro lugar de, esto forma parte de la perfección del plan divino y la vida me está sacudiendo a esta persona porque esta persona representaba un lastre para mi evolución, porque esta persona evidentemente no estaba en resonancia vibratoria y la vida que me ama me lo está mostrando que esta persona ya no me aportaba, ya no me sumaba. Y entonces puedes soltarla sin dolor, puedes soltarla sin sufrimiento, sin resistencia. Porque el sufrimiento se deriva de la resistencia. ¿Cuándo te vuelves libre? Cuando ya no tienes resistencia a la vida. ¿Por qué dejas de tener resistencia? Porque confías, porque sabes que la vida te ama. Y entonces cuando una amiga te rechaza y te monta un pollo, en el fondo lo agradeces y lo bendices en tu corazón porque sabes que es perfecto, porque esa persona sobraba. ¿Se entiende? Muy bien, sí, sí, muy bien, perfecto. Pero hay una cosa que tengo que me gustaría hablando de esto, es que es una, de verdad, esto es una consulta que me gustaría preguntarte. Hay un dicho, ¿sabes? Que se dice go with the flow, o sea, como sea, fluyendo. Esto se puede, o sea, lo que dices me parece perfecto, pero ¿crees que eso de alguna manera hace que no debamos elegir? Que debamos, o sea, ¿dónde se encuentra el equilibrio entre, digamos, en nuestra capacidad de libre albedrío y de capacidad de elección y go with the flow, o sea, fluir? Es que, a ver, yo elijo si ahora me apetece comer queso, pero si yo voy y no hay queso en el supermercado y no hay queso en la nevera y no hay queso en ningún lado, entonces digo, bueno, pues fluyo, no hay queso, pero elegir siempre. O sea, elegir siempre. Y yo, a ver, también es que de hecho, cuando tú fluyes, la vida acrecienta y potencia tu capacidad de elegir y de discernir. Porque en el ejemplo que acabo de poner, la vida te la saca y te muestra, tú no estabas eligiendo, porque te estabas conformando con alguien que se te quedaba pequeño. La vida te enseña a elegir y te enseña a elegir grandeza y por eso se te caen trabajos, se te caen relaciones porque no estás eligiendo grandeza. Y la vida te dice, puedes elegir algo mejor y por eso se cae. O sea, elegir siempre, siempre hay que elegir y discernir y decidir y cada vez más y elegir abundancia y elegir grandeza y elegir y desear aquello que esté conectado con mi corazón y elegir eso que está en sintonía con lo que yo siento y con mi coherencia interna. Pero precisamente fluir va de eso. ¿Por qué? Porque todo aquello en lo que no estés en coherencia, que no esté en sintonía con los deseos de tu corazón, se va a caer de tu vida y el ego se apega, el ego se aferra, el ego tiene resistencia a soltar y la vida te está enseñando a elegir. Claro, y por eso si algo, por ejemplo, si te gusta un chico vamos, ves que algo no funciona, hay que desistir también. A ver, ¿Apoyarías desistir cuando la vida te da limones, como dicen? si te gusta un chico Por y ejemplo.
A ver, por o lo ejemplo, que sea, empresa, lo que sea. a estas alturas, si te gusta un chico y Lo que sea, que de verdad que no es el caso, pero me refiero. y te empieza a ponte a tratar mal o a mostrar indiferencia pues fuera, con todo el dolor de mi corazón, porque igual me estaba abriendo a una nueva relación y estaba muy ilusionada y hacía tiempo que no estaba con nadie, pero si me empiezas yo qué sé, a tratar regular, fuera, cuando antes lo cortes mejor, por supuesto, hay que saber elegir. Muy bien. No, la verdad es que me encanta cómo lo explicas y quería de verdad oírte. Y luego, Covadonga, mira, para aquellos que están comenzando su camino hacia el despertar espiritual, ¿qué consejos o prácticas les sugerirías para que puedan conectarse con su verdadero ser y recordar la unidad con Dios? Para los que están, digamos, los que no tienen, los que están empezando, Y es que los que no creen todavía en la vida. yo le recomiendo la vía de la maestría a todo el mundo, la vía del corazón, porque yo creo que es un camino que te lleva que te puede llevar desde tus primeros, como si dijéramos, desde tus primeros movimientos o inquietudes espirituales hasta una transformación muy profunda. Yo le recomendaría eso a todo el mundo. Hola, Isabel. Te habías caído, Isabel. Espera, que le doy a grabar otra vez. Mm, a Podemos ver, repetir, no ya. digo de otra cosa, vamos. ¿Qué? Dime. Eh, pues, Covadonga, para aquellos que están comenzando su camino hacia el despertar espiritual, ¿qué consejos o prácticas les sugerirías para que puedan conectarse con su verdadero ser y recordar la unidad con Dios? Sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente que todavía no confía en la vida. A ver, es que el camino espiritual es algo muy, muy personal, ¿no? La vida te va poniendo delante personas, cursos, libros, en función de lo que tú necesites. Entonces, eso yo no me atrevería Eso es muy personal y cada uno tiene que estar atento a lo que la vida le vaya poniendo delante. Ahora, por supuesto que yo le recomiendo la vía del corazón a todo el mundo y en concreto mi curso. Que ahí está, bueno, en mi web hay un montón de cursos, yo les recomiendo mis cursos. Incluso, yo qué sé, si están en un estadio conciencial más precoz que acaban de empezar, pues ahí está mi curso de Aprendiendo a Amar en la web. Ahí están, bueno, hay un montón de cursos en mi web que pueden hacer. Hay cursos de abundancia, de emprendimiento, hay un curso de coach para quien quiera ser coach. Ahí están todas mis formaciones para quien le interese. Claro, de repente algo le hace clic y gracias también a tu curso, pues va a ser el principio, ¿no? Del camino hacia el despertar. Y la vida del corazón habla sobre el despertar de ilusiones y recordar nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué desafíos comunes enfrentan las personas durante este proceso de despertar y cómo pueden superarlos? Los desafíos. A ver, el desafío común de este camino es que requiere disciplina, porque digamos que tienes que ir a una lección por mes y tienes que hacer las prácticas que te propone, los ejercicios que te propone. Y es desafiante porque te va a chocar con tu sistema de pensamiento egoico. Por ejemplo, te dice, repite, no necesito hacer nada. 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la noche. Y, o yo qué sé, coge el debo de, el tengo que y el hay que, escríbelos en un papel y quémalo. Y toma conciencia de que no tienes que hacer nada, que no necesitas hacer nada, que no hagas nada. Entonces, claro, te rompe con muchas creencias mundanas, ¿no? Porque la mente condicionada cree que tiene que hacer cosas, cree que debe de hacer cosas y te rompe, entonces requiere entrega, requiere disciplina, requiere dedicarle tiempo, requiere estar meses, no es una cosa que puedas hacer en unos días, requiere entregarte el proceso y confiar y requiere pues no echar a correr cuando el proceso empiece a ser molesto, porque el proceso es molesto para el ego. De hecho, te dice Jesús, no abandones el barco cuando empiece el griterío, porque el ego empieza a resistirse a muchas de las cosas que te propone la vía. El ego empieza a reaccionar, a resistirse, a rechazar eso, ¿no? Porque va en contra de tu zona de confort.
te saca fuera de tu zona de confort. Y esos procesos, ya sabes cómo es, siempre que sales de tu zona de confort, cuesta, pero luego a largo plazo lo agradeces porque eres mucho más feliz. Pero salir de tu zona de confort no es fácil. Y la vía te lleva al límite de tus creencias muchas veces y te saca de tu zona de confort muchas veces. Entonces, no es un proceso sencillo, no es un proceso, requiere entrega, requiere vigilancia, requiere disciplina, requiere confianza en el proceso y requiere un compromiso. Y normalmente la gente que empieza al despertar, al interés, a tus cursos, por ejemplo, que es después de una crisis, y también te quería preguntar, para aquellos que puedan estar escépticos o dudosos acerca de las enseñanzas espirituales, ¿cómo pueden abordar sus inquietudes y acercarse a estos temas con una mente abierta? A ver, Yo veo mucha resistencia, yo veo en general hay bastante resistencia. ¿Y cuándo empieza la gente a despertar, a querer ir a un curso, a superar las resistencias? a mí lo que me pasó cuando yo volví a trabajar y anuncié que iba a impartir este curso, se me apuntó mucha gente pues que me querían volver a escuchar, pero gente que demandaban contenidos de dependencia emocional, autoestima, relaciones, lo que yo hacía antes, ¿no? Entonces yo les propuse, vamos a estudiar la vía y vamos a profundizar en estas enseñanzas. Entonces hubo mucha gente que efectivamente tenía mucha resistencia porque yo estoy aquí porque quiero manifestar un novio. Yo estoy aquí porque quiero tener una buena relación de pareja. ¿Qué me estás contando a mí de Dios y de mi relación con Dios? A mí eso no me interesa, yo quiero un novio. Y entonces se dieron de baja y el primer mes tuve un mogollón de bajas de gente que se apuntó y que se dio de baja. Hubo gente que, la mayoría afortunadamente, que se quedaron. Vale. ¿Qué ocurre? Que ahora ya con un grupo este es el sexto mes, pues sí estoy viendo transformaciones brutales de que se mejoran sus relaciones, mejora la autoestima, mejora la confianza en sí mismos, se refleja en su mundo externo, sobre todo se sienten ellos mejor consigo mismos y pueden aceptar cualquier escenario adverso, o sea, sobre todo a un nivel de felicidad interna. Más que conseguir éxito mundano, hay un nivel de felicidad y de dicha interna. Y sí, también hablamos en el curso de cómo manifestar un novio, ¿no? Pero no es el eje central es la rendición. Y entonces sí veo que a la gente le sirve y que a la gente, pero se requiere un compromiso profundo, se requiere una entrega que no todo el mundo tiene. Efectivamente, la gente tiene resistencias y la gente quiere soluciones mágicas para el corto plazo, ¿no? Yo quiero manifestar dinero y tener pareja. Bueno, pues lo siento mucho, pero yo eso ya no lo hago. Yo te propongo que un método de rendición a la divinidad, porque mi creencia es que busques primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Soluciones mágicas que te las den los que están haciendo cursos de la ley de la atracción, que ojo, que tienen también su propósito y su sentido y su finalidad y son necesarios y también son muy útiles y tal. ¿Qué le puedo yo decir a la gente? Que para realmente tener una transformación profunda hace falta paciencia y hace falta entrega y hace falta una disciplina y hace falta imbuirse profundamente en un camino espiritual, uno, el que tú elijas. Pero lo que yo veo mucha impaciencia, veo mucha gente picoteando de aquí y de allí que lo quieren ya rápido y que hacen, no, hago un curso de tantra, y hago un curso de mindfulness, y hago un curso de rebirthing y ya me quiero sanar. No, es que eso no existe. El proceso de iluminación es un proceso complejo, es un proceso paulatino, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que requiere tu máxima dedicación, compromiso y entrega y no es una cosa que se consiga de un día para otro. Yo no doy soluciones mágicas. Entonces, ¿qué puedo decir? Que para las personas que tengan resistencias y que quieran un novio, pues quizás no es el curso adecuado. Muy bien, la rendición a la divinidad, eso es lo más importante. ¿Qué aspectos de la vía del corazón la hacen única en comparación con otras enseñanzas espirituales o caminos de crecimiento personal? Su profundidad, que toca todos los temas, porque otros caminos indagan más en el autoconocimiento o en el mindfulness o en el deseo o en el perdón, como el curso de milagros, pero digamos que la vía habla de todo, tiene una lección para todo y además te lo repite, es un aprendizaje de forma circular, te repite los mismos conceptos para que los vayas incorporando, para que vayas profundizando en ellos. Y luego a mí me parece que es muy poderosa porque
es muy aterrizada, muy sencilla de comprender y tiene una aplicación práctica real en el día a día de forma cotidiana, con ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, realmente es muy útil en la vida cotidiana. Y yo no sé, yo es que no conozco otra enseñanza no sé si existen, que igual sí, pero yo no conozco una enseñanza tan poderosa como esta. Muy bien. Y la vía de la maestría, por lo que yo sé, habla sobre la idea de que somos Cristo, ¿no? Y que Mm, nunca hemos estado separados de Dios, mm. nunca. ¿Cómo podemos, esto es muy heavy, como digo yo, o sea, cómo podemos comprender esta noción desde una perspectiva práctica en nuestras vidas diarias? O sea, no digo yo, o sea, digo la gente, o sea, porque yo creo que hay mucha resistencia a entender esto, ¿no? ¿Cómo se puede comprender esa noción de que somos uno con Dios en la Bueno, vida es que, diaria? claro, es que a nosotros nos han enseñado que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros como que somos sus súbditos, ¿no? O no sé cómo decirlo, y que nosotros, en nuestra religión, nos enseñaron que nos salvábamos porque Él murió por nuestros pecados. Bueno, una historia rocambolesca, ¿no? Entonces Él, en concreto en las cartas de Yeso, habla de eso, te lo aclara, te dice que somos iguales, que Él no murió por nosotros, que Él no me puede salvar a mí, que la salvación es una decisión individual, que Él nos puede guiar, nos puede acompañar, pero que cada uno tiene que decidir el retorno a la fuente. ¿Y qué ocurre? Que Cristo no era solo Él, el Hijo de Dios, Dios en la tierra, no era solo Él. Cristo potencialmente somos todos. Nosotros potencialmente todos podemos expresar esa conciencia crística. Suena muy rimbombante ser Cristo, ser Dios en la tierra, pero no es más que un sinónimo de ser la presencia del amor, de ser un canal del amor, de que Dios se exprese completamente a través de ti y que tú camines como Cristo siendo el amor en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no tiene piernas, no tiene manos, Dios es una consciencia, es una inteligencia, no tiene. Entonces Dios te usa a ti, te necesita a ti para expresarse. Entonces a través nuestro, Dios es nuestra esencia. Nosotros podemos ser los brazos de Dios, las piernas de Dios, la boca de Dios. O sea, ahora mismo Dios me está usando a mí para explicarle a la gente de qué va la vida de la maestría. Y entonces al final lo bonito es encarnar esa deidad que en realidad somos, convertirnos en lo que en realidad somos y vivir plenamente que yo soy Dios. Y entonces identificarme con eso. Y es tan sencillo como es que para ser Cristo y para encarnar a Cristo no tenemos que hacer juegos malabares, ni tenemos que hacer una postura difícil de yoga, ni tenemos que hacer un ayuno de 8 días. No, es que simplemente tenemos que desearlo y anhelarlo en nuestro corazón. Y el propio anhelo nos va a presentar las herramientas que necesitamos para cambiar nuestro sistema de pensamiento, para convertirnos plenamente en el amor, para disolver los obstáculos al amor que tenemos dentro. La vida nos va a mostrar qué obstáculos tenemos para convertirnos en un canal del amor puro e inmaculado que simplemente exprese a Dios. Que la finalidad de la vida, el propósito de la existencia es ese. Nosotros hemos sido concebidos para ser Cristo. Hemos sido concebidos para ser amor. Y no vamos a abandonar este plano, no vamos a trascender el 3D hasta que no nos hayamos convertido en Cristo. Es el propósito de la existencia. Y por otro lado, es que es lo único que realmente nos hace felices, ¿no? En la vida te dice, ¿cuántas veces te has resistido a ser Cristo? ¿Cómo has intentado buscar el amor fuera en lugar de darlo? Y piensa en todas las playas de tu planeta. Pues si contaras todos los granos de arena de las playas de tu planeta, son las incontables e innumerables veces que has tratado de buscar el amor fuera de ti. Y en realidad, ¿qué has obtenido? ¿Alguna vez ha funcionado? ¿No te has dado cuenta ya que es imposible que obtengas el amor en el mundo? Has sido creado para darlo, has sido creado para manifestarlo, has sido creado para expresarlo, para transmitirlo. Eres un canal del amor. ¿A qué esperas para vivir esa función para la que fuiste creado? Que al final es lo único que realmente te va a hacer feliz. Perfecto. Yeshua, o sea, por lo que yo tengo entendido, en la vía de la maestría menciona en las enseñanzas que todo lo que experimentados ha sido por elección propia. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de elección propia para asumir la responsabilidad de nuestras vidas y crear una realidad más alienada con nuestro verdadero ser? Más alineada con nuestro verdadero ser. A ver, nosotros si no asumimos la responsabilidad, nos vemos condenados a tener que volver a repetir esa experiencia porque no estamos integrándola, no estamos integrando el aprendizaje.
Sin embargo, cuando asumimos plenamente la responsabilidad y la vemos con plena inocencia, la abrazamos, la amamos, la trascendemos. No podemos trascender aquello que no haya sido previamente aceptado. Es fundamental. Para poder trascender algo tenemos que aceptarlo. Si no lo hemos aceptado, no lo hemos trascendido. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nos hace Jesús? Te dice, acepta todo, responsabilízate de todo, ámalo todo. ¿Por qué? Porque todo el poder de cielo y tierra fluye a través de ti para que tú puedas bendecir la creación. Y tú no estás en un escenario por casualidad. Tú estás ahí porque la vida, Dios, la fuente, esa conciencia, esa inteligencia, está eligiendo, está diseñando ese escenario porque tú eres el ser capaz de poner amor ahí. De modo que ábrete a emanar amor, ábrete a ser amor, ábrete a expresar el amor de Dios en cada escenario y abrázalo completamente y responsabilízate al 100% de ello como algo totalmente autocreado. Cuando tú te responsabilizas y lo abrazas con inocencia, puedes manifestar cosas en vibraciones más elevadas. Si no te responsabilizas y te victimizas, te ves condenado a repetirlo porque el aprendizaje no está consumado. Muy bien, la verdad, me ha impresionado tu explicación, la verdad, me parece, bueno, perfecta. ¿Y cuáles son las principales prácticas o ejercicios que se sugieren en la vía del corazón para profundizar en la conexión espiritual y el despertar personal? A ver, cada lección trata sobre un tema, ¿no? Entonces, la lección 1 trata de forma genérica en la rendición. La lección 2 trata de la presencia, del mindfulness, de aprender a estar aquí y ahora y te propone prácticas de cada 5 minutos, no, perdón, cada hora dedicar 5 minutos a mirar alrededor y ser consciente de que yo soy el creador de todo lo que experimento, este escenario lo he creado yo, entonces de hacerme responsable de que lo que estoy viviendo es mío. Te propone cosas como, por ejemplo, cuando te lavas los dientes, es decir, esto es bueno, lo he creado yo, empezar a verlo todo como bueno o como neutro, dejar, porque hay cosas que hacemos cotidianamente que no le damos importancia, como lavarme los dientes o como ducharme. Entonces te propone, toma conciencia en esos momentos de que esto es bueno, lo he creado yo, empieza a maravillarte con la magnificencia de la vida, no vives momentos ordinarios. Cada instante que vives, hasta cuando friegas los platos, es un instante que te está llevando de vuelta a casa a ser uno con tu creador, de modo que maravíllate del mero hecho de lavar los platos y cuando friegues los platos, obsérvalo como, wow, este es un instante que no es un momento ordinario, sino que es un momento extraordinario de la escalera evolutiva que me está llevando hacia mi sanación, hacia mi despertar y hacia ser uno con la fuente. Te propone, bueno, la lección 2 te propone prácticas de mindfulness. La lección 3 te propone prácticas del perdón no dual, ¿no? Entonces, pues te pide visualizar aquellos seres con los que tengas rencor y te da unas frases para que les digas tipo Ho'oponopono, pero más profundo, ¿no? Más tipo Ho'oponopono, pero con frases más largas y más profundo para disolver el rencor. La lección 4 te habla del deseo, te propone prácticas del deseo, como desear, repetir, digamos que los deseos durante varios días para ver cuál es el hilo conductor de ese deseo, cuál es el denominador común, para poder descubrir cuáles son los planes que tu padre tiene para ti, para qué fuiste creado, cuál es tu función específica, tu propósito específico dentro del mundo. La lección 5 te habla de, yo qué sé, de las 4 llaves del reino, el deseo, la intención, el permiso y la rendición y cómo su aplicación práctica. La lección 6 te habla del amor incondicional y de cómo amar incondicionalmente. Entonces, digamos que cada una en sí misma te propone prácticas muy completas para integrar conceptos muy profundos y a la vez muy valiosos y que nos impulsan enormemente en nuestro camino hacia la iluminación. Es un método de iluminación. Muy bien, además muy integrado, ¿no? Todo. Sí, todo muy. Muy bien, la verdad es que da curiosidad. Y luego, y Covadonga, ¿puedes compartir alguna anécdota inspiradora de cómo la vía de la maestría ha transformado positivamente la vida de alguien que ha seguido estas enseñanzas? O sea, no es que digas nombres, sino, bueno, más que nada como una anécdota para, digamos, identificarnos o que se identifiquen con la transformación que se puede realizar. A ver, yo lo primero de lo que puedo hablar es de mi testimonio en primera persona, ¿no? Eh,
La vida ha transformado mi vida y, por ejemplo, yo qué sé, te habla de cosas de, me acuerdo cuando yo la estudié por primera vez, ¿no? ¿Tienes rencor hacia algún amigo? ¿Qué harías si ese amigo te llamase hoy? Si ese amigo te llamase hoy, ¿podrías hablarle desde el amor? Y justo ese día me llaman por teléfono y pum, me llama la persona y yo digo, wow, o sea, la vida se sincronizó con la vía y me pasaban las cosas justo de las que hablaban las lecciones. Me empezaron a pasar todas esas cosas mágicas de las que hablaban las lecciones, ocurrían en mi vida, ¿no? Y wow, eso fue, o sea, la vida me mostró que como si la fuente de la vida estuviese supervisando mi aprendizaje de las lecciones y entonces todo se sincronizaba con lo que yo leía y lo que yo leía iba ocurriendo en mi escenario mundano. Pero aparte de eso, aparte de mí en primera persona, sí, por ejemplo, he visto una chica que me impactó mucho que cuando empezamos en marzo, yo empecé en marzo con un grupo, pues estaba muy mal, ¿no? No quiero vivir, me quiero suicidar, esta vida es una mierda, no le veo sentido a nada. Y bueno, llevamos 6 meses y la tía está a tope con su trabajo, escribiendo mensajes inspiracionales en Instagram, colgando carteles de cosas súper bonitas, haciendo reels. No, no es coach ni nada, tiene un centro de estética, pero bueno, la tía está transmitiendo mensajes de coaching o de crecimiento personal, como lo quieras llamar, súper positiva, está a tope y dices tú, wow, ¿no? En 6 meses ha cambiado mucho. Eh, bueno, te hago algunas preguntitas más porque yo no sé si se puede, pues en otro momento, pero te quería dar unas preguntas más. Y es, en la Vía del Corazón se habla sobre sanación y despertar. ¿Cómo podemos utilizar estas enseñanzas para sanar heridas emocionales y avanzar hacia nuestro crecimiento espiritual? O sea, lo que es la sanación. ¿Cómo conseguimos la sanación? La verdadera sanación. A ver, es que la verdadera sanación es un cambio de percepción. La verdadera sanación es dejar de percibirte como separado de Dios. Esa es la verdadera sanación. Entonces, todo el libro te dirige y te apunta hacia dejar de percibirte como separado de Dios. Entonces, todos son prácticas hacia la sanación. Cuando hablas de sanación, ¿tú a qué te refieres? Pues lo que estamos hablando de esas resistencias, ¿no? Digamos, a fluir con la vida. Sí, sí. A ver, digamos que el objetivo es disolver los obstáculos al amor que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces la vida te va presentando los escenarios en los que tú puedes constatar que todavía no amas, ¿no? Entonces cuesta porque tú primero en la lección 1 le dices, venga padre, limpia el sótano, me abro, haz lo que quieras con mi vida, pisa el acelerador, muéstrame dónde no amo. Entonces, bueno, van pasando los meses y de pronto la vida te pone escenarios que te sobrecogen, porque te lleva al límite, o sea, la vida te lleva a donde no tienes paz, a donde no amas, a que lo veas, ¿no? Pero que es bonito porque al mismo tiempo que lo vives, estás siendo consciente de que tú has pedido, aprieta el acelerador, muéstrame dónde no amo. Entonces, aunque todavía hay escenarios que te dan miedo, como tienes esa confianza plena en la vida, en que lo que la vida te está poniendo delante es exactamente lo que necesitas para tu evolución y para tu crecimiento, puedes respirar y no engancharte y más o menos los vas encajando, ¿no? Entonces vas sanándote, pero ¿cómo vas sanándote? No es que te vayas sanando con el libro, con las prácticas, sino con todo, ¿no? El libro y las prácticas te preparan para la vida y la vida te va poniendo los escenarios que te sanan. O sea, es como si dijéramos, es todo un proceso. Por eso hay que tener paciencia, por eso no es algo que tú puedas hacer en un mes y a la ya, ¿no? Porque la vida va, como si dijéramos, conspirando de manera conjunta con el libro para que tú vivas todo lo que necesitas vivir para tu evolución. Claro. Mm, ¿Existen herramientas o enfoques específicos, ya digo, en la vía de la maestría, para ayudar a las personas a superar obstáculos internos y limitaciones que bloquean su bienestar en Sí, la vía de la claro. maestría? Sí, claro, absolutamente, absolutamente. De cualquier índole, ¿no? Incluso te habla de la enfermedad, te habla de la sexualidad, de cuando hay personas que tienen bloqueos con la sexualidad, te habla del dinero, gente que tenga problemas con el dinero,
te habla de las relaciones, sí, sí, además te pone ejemplos concretos y específicos. Por eso me gusta tanto, porque, por ejemplo, el curso de milagros no te habla en concreto del sexo, o no te habla en concreto del dinero, o no te pone ejemplos específicos de aplicación para tu día a día, pero la vida sí. Entiendo, muy bien. No, no, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y realmente crees tú que haría falta una especie de gimnasios espirituales? O sea, Sí, practicar, sí, sí, sí. como ir Yo no me podía creer, o sea, yo cuando leía esto, cuando empecé a leer este libro en el 2020, yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué esto no está, porque no hay una super escuela de la vía de la maestría con, yo qué sé, miles de personas estudiándolo? No me, o sea, yo decía, no tiene sentido, esto es lo más sublime que he leído en mi vida. Y estuve 5 años de mi vida con el curso de milagros, a tope. Y estuve 2 años de mi vida con el curso de amor. Te quiero decir que tampoco es que yo no haya leído, y me leí el libro tibetano de la vida y la muerte, y me leí todos los libros de, yo qué sé, de Deepak Chopra, de Wayne Dyer, de Luis Hay, todo el mundo. O sea, me he leído un montón, y me he leído libros de taoísmo, y me he leído libros de budismo, fui budista durante años, me conozco perfectamente el cristianismo, viví en Estados Unidos con una familia protestante, conozco incluso las diferentes vertientes, catolicismo, protestantismo. O sea, que no es que yo sea una persona en cuanto a los temas espirituales que no tenga, o sea, que te quiero decir que tengo un background muy vasto, que he leído montones de libros espirituales, y que yo lo leía y yo decía, ¿por qué esto ha pasado sin pena ni gloria? Porque nadie lo conoce. De hecho, cuando yo lo empecé a leer en el 2020, no estaba, yo creo que no estaba ni traducido al castellano, yo lo empecé a leer en inglés. Y alguien me pasó un link Wow. de que había una traducción hecha al castellano de Iván Domingo, que lo tradujo él, un aficionado, y lo colgó en no sé qué web. O sea, pero ni siquiera estaba como, no estaba editado el libro en castellano cuando yo lo empecé a leer. Y yo decía, no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser que este tesoro es un tesoro y porque nadie lo conoce? Y dije yo, bueno, pues no pasa nada, pero es que tampoco es que en habla inglesa. A ver, yo estoy haciendo el curso con el canalizador, con Cheyenne. Igual somos en el curso, pues que seremos 100. O sea, yo estoy haciendo el curso anual con él, y tampoco te creas que en habla inglesa hay masas de personas estudiando este libro, ¿no? Es algo muy, muy minoritario. Y claro, según yo, debería de ser obligatorio en las escuelas. Pero claro, luego te Sí, das sí, cuenta, es verdad. Esa es mi, de verdad, luego estoy te das totalmente de acuerdo. cuenta que cada alma está en su proceso y que cada uno está viviendo lo que está viviendo, y que sencillamente el 90% de la población no está preparado para estas enseñanzas, las cosas como son. Igual con el tiempo, debería Mm. ser. Yo estoy de acuerdo totalmente. Y además yo suelo decir eso también. Eh, Covadonga, ¿y cómo podemos integrar las enseñanzas de la vía de la maestría en nuestra vida cotidiana para mantenernos conectados con nuestro propósito y sentido más profundo? Para conectar con nuestro Ikigai, ¿cómo se llama también? Nuestro propósito. Pues nada, simplemente con el hábito, la disciplina, el compromiso, el leer un poquito cada 2 o 3 días, el hacer las prácticas que propone, y dedicándole atención y dedicándole tiempo y dedicándole esmero y cariño, ¿no? Claro. Evidentemente. Y ya, bueno, ahora mi última pregunta, espero que, bueno, seguir en otro vídeo contigo de más cosas, pero más que nada por no alargarlo demasiado, es Yeshua, ¿no? Comparte la invitación de despertar de las ilusiones. ¿Cuáles son algunas de las ilusiones más comunes que las personas enfrentan en su búsqueda espiritual y cómo podemos reconocerlas? Pues todo este Las mundo, ilusiones. bueno, el mundo ilusorio es todo el mundo de la ira, de la envidia, del miedo, de la duda. Todo eso son la escasez, la carencia, la limitación, la creencia en la soledad. Todo eso son ilusiones, ¿no? Porque no es real. El sistema de pensamiento del mundo real sabe que nunca puedes estar solo, que nunca estás separado, que eres abundante, que la ira nunca está justificada, que, o sea, digamos que las ilusiones es todo el sistema de pensamiento egoico y todo el sistema de pensamiento basado en el miedo, que básicamente te hace creer que estás separado de Dios, que tienes que sobrevivir, que el mundo es hostil,
que amenaza tu supervivencia y que, maricón el último, y que aquí, bueno, perdón por emplear la expresión que no es respetuosa con los homosexuales, pero bueno, es una expresión que tú me entiendes, que significa que si yo gano tú, o sea, si yo gano tú pierdes, y aquí hay que sobrevivir, y esto es la ley de la jungla y la ley del más fuerte. Entonces, bueno, pues todo eso es mentira, ¿no? Es mentira que tenemos que sobrevivir, es mentira que esto es la ley del más fuerte, es mentira que si yo gano tú pierdes, es mentira que si doy lo pierdo, es mentira. Todo ese sistema de pensamiento es mentira. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema de pensamiento basado en la supervivencia y en la inconsciencia y en pensar que yo estoy solo frente al mundo y tengo yo que encargarme yo sola de mi bienestar, es el sistema de pensamiento del ego, cuando en realidad yo no me tengo que encargar de nada, yo puedo soltar el control, puedo rendirme, puedo descansar en esa conciencia y en esa inteligencia que me sostiene y que me da todo. Bueno, pues la única palabra que puedo decir es, aparte de gracias, perfecto. Y ahora ya, de verdad, si una persona tiene dudas entre la vía del amor y de la maestría y un curso de milagros, ¿le dirías que lo escoja con el oráculo o cómo le dirías Sí, que sí, sí, escogiera? yo le diría que, porque el curso de milagros a mí me sirvió mucho también en determinado momento. Yo era una persona muy intelectual, yo era muy mental y todavía, pero digamos que yo era muy, muy intelectual. Entonces a mí el curso de milagros me sirvió mucho porque me desprogramó la intelectualidad. Entonces yo creo que tiene su propósito y tiene su sentido y a determinadas personas les va a servir más. Entonces sí, yo digo que escriban en papeles o sea, la vía del corazón o la vía de la maestría, como quieras, un curso de milagros, un curso de amor, que los otro, porque igual hay otro camino espiritual que yo desconozco, no lo sé, que los barajen y que saquen uno pidiendo guía y que hagan que hagan eso un oráculo y que pregunten. O sea, que realmente, ¿y son complementarios o no? Sí y no. O sea, yo no creo que se necesite haber estudiado previamente un curso de milagros para estudiar la vía. Pero en la vía Jesús a veces habla de un curso de milagros y dice, cuando yo dije esto en el curso de milagros, tal, ahora lo matizo de esta manera. Ah, ya, ya, ya. O sea, que es como, perfecto, perfecto. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo espero de verdad seguir conversaciones contigo. Es un gusto, un placer escucharte. Estás iluminada, la No, verdad. ¿Qué? ¿Que dime, dime. no? Que sí, que, o sea, que yo siento que das mucho al mundo con tus enseñanzas, con lo que, bueno, realmente como que Dios habla a través de ti. Y te doy las gracias y bueno, pues me has aclarado mucho porque la verdad es nuevo para mí la vía de la maestría y del amor y bueno, gracias por contestar a mis preguntas. Muchas gracias, de Muchísimas corazón. gracias a ti, Isabel, por dejarme explayarme. Me ha encantado porque me encanta hablar de estos temas y nadie me pregunta tan en profundidad, ¿no? Y sí, no, ha sido muy extenso y me has dejado hablar mucho y me has escuchado con mucha atención y eso también es un arte, no es fácil escuchar. Entonces te agradezco mucho tu atención, tu escucha, tu entrega, tu compromiso, todo, todo. Gracias. Y a ti por poder escucharte y que la gente te escuche. Y bueno, pues nada, muchas gracias de corazón. Espero que vernos pronto y un besito desde aquí y hasta pronto. Un Chao, beso. guapa, gracias. Chao.